buscando la revelación de Dios sobre lo que es el Espíritu Santo, como que más profundo voy y más entendimiento voy teniendo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Y la pregunta que yo me hago, que te puedes hacer tú también, entre más yo conozco, entre más yo busco, me pregunto, ¿cuánto conozco del Espíritu Santo? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cuánto conozco del Espíritu Santo? Porque nosotros, entre más conocemos al Espíritu Santo, ¿sabes qué sucede? Más profundo entras con Dios. Y si más profundo entras con Dios, la buena noticia es que entre más profundo entras con Dios, menos fracasos tienes en tu vida. Eso está garantizado no por mí, por la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros, no importa tu diestra, no importa si es diestra, no importa lo que hizo fulano, no importa lo que diga sutano, no importa si aquella persona viene o no viene, mi compromiso es ver al Espíritu Santo. Enfocarme en el Espíritu Santo. Cuando yo logre que el Espíritu Santo me ha cambiado completamente, la otra persona que yo quiero que cambie, va a cambiar por mi testimonio, por mis acciones y por mi manera de hablar. Por eso es bien importante que durante esta serie que estamos aprendiendo, sigamos entendiendo cuánto conocemos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hoy te vas a ir diferente. Amén. Dios nos está trayendo palabra, nos está trayendo servicios gloriosos el domingo. Nos gozábamos al final, no esperamos lo que sucedió, pero Dios hace lo que Él tiene que hacer, porque Él es omnipotente, Él es poderoso, y ¿quién le puede decir a Dios no hagas esto? Amén. Así es de que vamos a comenzar. ¿Cuánto conozco del Espíritu Santo? Esta es la clase número 9. No te pierdas ninguna de las clases. Están en YouTube, síguelas. Estamos ahí para que tú vayas viendo cuánto conoces. Mientras vamos escuchando este tipo de enseñanza, siempre escuchémoslas con la mentalidad, pensando nosotros mismos, ¿cuánto conozco yo del Espíritu Santo? En realidad, ¿digo que conozco del Espíritu Santo o me hacía falta mucho conocer del Espíritu Santo? Amén. Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra, por este momento, por este tiempo. Gracias porque no regresa vacía, sino que hace el efecto con el cual tú la hablas en esta noche, en el nombre de Jesús. Las citas bíblicas que estamos usando se encuentran en 1 Corintios y las puedes anotar y estudialas. Eso te va a ayudar mucho. En el capítulo 12, el verso 1, y también vamos a ver el verso 8, el verso 9 y el verso 10. Amén. Te tiene que impactar, como me está impactando a mí el verso 1 de 1 Corintios 12. Pablo dice, no quiero, y hace una coma. Hermanos, hace otra coma. No quiero que ignoréis, en otras palabras, no quiero que estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Pablo le da una referencia completa a que no seamos ignorantes a los dones espirituales. Porque cuando nosotros entendemos con uno de los 9, que nosotros entendamos y lo practiquemos, dejamos la ignorancia y pasamos de la ignorancia al éxito. Amén. No quiero, hermanos, que sigan ignorantes. Amén. No quiero que sigan ignorantes. Ustedes tienen 9 dones espirituales. ¿Cuándo se te dieron? Cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Ahí se te regalaron estos 9 dones. ¿Cuáles son? Los vamos a ver en el mismo capítulo 2, en el verso 8, nos dice, a uno le es dada el espíritu de sabiduría, a otro le es dada palabra de ciencia. Palabra de ciencia es palabra de revelación. La palabra de revelación no vas a ningún lugar a estudiarla, eso te lo da Dios cuando tú meditas en la palabra. Tú escuchas algo que nunca habías escuchado. Esa es palabra de revelación.
o palabra de ciencia. Pero tanto palabra de sabiduría como palabra de ciencia te los da el mismo Espíritu. ¿Cuál es el mismo Espíritu? El mismo Espíritu Santo. Después se te da fe, pero por el mismo Espíritu. A otro se le dan dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. De esos 9 dones espirituales, la recomendación que el apóstol Pablo nos hace a nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, que no estemos ignorantes de estos 9 dones. Amén. ¿Por qué debemos de conocer al Espíritu Santo? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué tenemos que conocer al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona, es otra persona. Amén. ¿Por qué debemos de conocer al Espíritu Santo? Tenemos que conocer al Espíritu Santo para reconocer que por el Espíritu Santo, y los 9 dones espirituales, escúchame bien, por reconocer que el Espíritu Santo y los 9 dones espirituales, con esos 9 que nosotros tenemos, podemos reproducir la vida de Jesús. Podemos reproducir la vida de Jesús. Amén. En el libro de Primera de Juan 4:17, Pablo enseñó eso, pero también el apóstol Juan nos dice algo en Primera de Juan 4:17. Si el apóstol Pablo nos dice, no estén ignorantes, no quiero que sigan ignorantes acerca de los dones espirituales. Entonces ya el apóstol Juan nos dice, ¿qué nos dice el apóstol Juan? En Primera de Juan 4:17, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. El día del juicio, hermano, no se está refiriendo a que va a venir el Señor Jesucristo y te va a llevar. El día del juicio se está refiriendo en esta porción de la palabra, cuando venga el enemigo contra algo, tú tienes que saber que a través de los dones espirituales, cuando Satanás te vaya a decir algo, tú, mira lo que dice, estás perfeccionado en amor. Tú estás perfeccionado en amor a través de los 9 dones espirituales. No eres tú. Es el Espíritu Santo a través de los 9 dones espirituales. Cuando venga un juicio, viene un demonio a destruir tu matrimonio. Eso es juicio, porque viene a destruirte. Pero tú a través de los 9 dones espirituales tienes confianza que eso no va a suceder. Amén. El enemigo viene contra ti con una enfermedad, pero tú tienes confianza que eso no va a suceder. El enemigo viene contra tus hijos. El enemigo viene contra tus hijos para traer juicio contra tus hijos. Pero tú tienes que tener confianza, porque así como caminó Jesús, así caminas tú. ¿Quién te dio esa autoridad y ese poder? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿cuántos dones te da? 9 dones espirituales. Para que así como caminó Jesús, la última parte dice, pues como Él es, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Como Él es, así somos nosotros, ¿dónde? No cuando te mueras, así eres tú, ¿dónde? En este mundo. Ahora, así eres. Amén. Ok, punto número 2. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de verdad. Amén. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, no recibimos un espíritu mentiroso. Los 2 miércoles pasados hablamos sobre el discernimiento de espíritus.
Y si tú no tienes verdaderamente el Espíritu Santo y discernimiento de espíritus, hablamos de las profecías de los falsos profetas, y vas a seguir escuchando falsas profecías. Pero como estás desarrollando los 9 dones espirituales, y el don de discernimiento te va a hacer saber que si verdaderamente lo que la persona te está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Eso es bien delicado. Por eso Dios nos dio ¿cuántos dones? 9, para que no te engañen. Esto me dijo el Señor. Te dijo a ti, pero no me ha dicho. Así de que yo no recibo lo que tú me digas. Porque para que tú recibas una profecía, Dios ya te tuvo que haber dicho a ti anteriormente. Pero si Dios no te ha dicho nada, no la recibas de quien sea. Amén. Ok. Porque se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nosotros recibimos, de acuerdo a Juan 16:13, recibimos un espíritu de verdad. No puede ser engañado. Porque recibimos un espíritu de verdad. Amén. Si tú te dejas engañar es porque alguien te engañó. Pero tú recibiste un espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el único que te va a decir la verdad acerca de todo, porque Él vive dentro de ti. Él vive dentro de ti. Él te va a decir todo acerca de todo. De todo. Porque recibiste el Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu Santo. Apaga. Oh, pensé que había prendido. Ok. El Espíritu Santo es el único que te va a decir la verdad acerca de todo, porque Él vive dentro de ti. Amén. Mira bien. Punto número 3. Este es importante. El punto número 3 es importantísimo, como todos los demás. Pero el punto número 3 dice: el Espíritu Santo te da poder para hacer las obras que Jesús hizo. Mira eso. Y lo confirmamos como siempre en la palabra. Juan 14:12. De cierto os digo que las obras que yo hago, como dice, el primero dice el que cree en mí. Si tú crees en Jesús y las obras que Él hizo, tú las harás también. No solamente eso, mayor cosas que Jesús hizo, tú estás llamado a hacer. Ahora vamos comprendiendo por qué nos dieron los 9 dones espirituales. Los 9 dones espirituales te capacitan para ir haciendo obras más grandes que las que Jesús hizo. Ahora, tú y yo tenemos primeramente que creer, porque dice, el que cree. Yo puedo haber recibido los 9 dones espirituales, pero si no creo en ellos, no los voy a poder desarrollar. ¿Qué tengo que hacer? Creer que tengo los 9 dones espirituales. Y cuando yo creo que tengo los 9 dones espirituales, voy a ir haciendo las obras que Jesús hizo. Y nos tenemos que atrever a hacer aún más grandes las obras que Él hizo. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que tú y yo en esta tierra tenemos un reto. Y el reto es grande. Simplemente, 1 Juan 3:8, no lo puse ahí, pero 1 Juan 3:8 dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 1:12, al que lo recibió y cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así de que cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, te dio potestad de ser hijo de Dios. Y ahora porque eres hijo de Dios, de acuerdo a su palabra, no a la palabra de Rubén Mendoza, de acuerdo a la palabra de Dios, en 1 de Juan 3:8, para eso apareciste tú, fuiste lleno del Espíritu Santo, tú tienes el poder para deshacer ¿cuántas obras del diablo? Toda la obra del diablo. Todas las obras del diablo. Para eso fue que se nos dio los 9 dones espirituales. Amén. Punto número 4.
El punto número 3 fue poder para hacer las obras que Jesús hizo. Punto número 4. Amén. Desierto. Número 4, perdón. El punto número 4 nos da el poder para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es muy importante en nuestras vidas. Ayer yo escuchaba a un predicador y él decía, Dios nunca te va a escuchar o te va a dar por tu teología. Porque hayas estudiado, tengas maestrías, Dios no te va a dar por eso. Dios te va a dar por lo que dice su palabra, por lo que está en su palabra. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener el poder de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Sabes que muchas cosas, fracasos, pobreza que tenemos en nuestra vida es porque no hemos discernido lo que es de Dios y lo que no es de Dios? El domingo el Espíritu de Dios nos dio un tremendo mensaje sobre la prosperidad financiera y yo me voy a atrever a hablar todo lo que es las finanzas para tu vida. Y no importa que me critiquen, me importa que tú vivas más que lo suficiente. Porque decía, somos cristianos, pero si no tienes para vivir más de lo suficiente, eres pobre. Tú tienes que tener más que lo suficiente, no solamente llegar el fin de mes y a completar con coras y daimes para la renta o para tu compra de mandado y cosas así. Nosotros tenemos que tener más que lo suficiente. Esa es la verdadera prosperidad de Dios, porque tú eres un hijo de Dios y se te dio 9 dones espirituales para que tú disciernas de quién te viene la pobreza, para que tú disciernas por qué tienes escasez, para que tú disciernas por qué tienes problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, con tu arrendador, con todo el mundo. Tú, a través del Espíritu Santo y del discernimiento, comprendemos los problemas que tenemos. Cuando nosotros discernimos por el Espíritu Santo quién está trayendo todas esas cosas, entonces la bendición de Dios van a empezar a fluir en tu vida a través del canal que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está conectado a la fe de Dios. Amén. Ok. Así de que todo lo que tú quieras saber, se lo debemos de pedir al que vive dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Tenemos un problema de salud, ¿a quién le vas a preguntar? Al Espíritu Santo, porque Él vive dentro de ti. Tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Tienes un problema con tus hijos, con tus finanzas? ¿Tienes un problema con creer en su palabra? ¿A quién tienes que preguntar? Al Espíritu Santo. En cada profecía que escuches o te den, ¿a quién le tienes que preguntar antes de recibirla? Al Espíritu Santo. 8 días hablábamos de Josué. Tuvo un problema muy grave. Estaba en la guerra. Estaba perdiendo y agarró un tiempo y fue y le preguntó a Dios. Y Dios le contestó. ¿Qué le dijo Dios? Háblale al sol que no se meta. Y dile a la luna que no salga. Josué se atrevió a hablar las cosas que no son como si son y sucedieron. Amén. Entonces ese mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, se nos presentan muchas interrogantes, muchas preguntas. Nos sentimos confundidos. Me iba mejor antes, ¿por qué ahora tengo tantos problemas? Muchas interrogantes se nos presentan. ¿A cuántos no se les presentaron muchas interrogantes o problemas cuando venimos a Cristo? A muchos, ¿verdad? Pero para eso se nos dio al Espíritu Santo, para que nosotros tengamos primeramente respuesta y después solución a cada situación. Amén. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, ¿quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo es el Consolador, a quien el Padre envió. De ahí dice enviará, pero ya lo envió, está en nosotros. En mi nombre,
¿quién es el que te va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a recordar todas las cosas? El Espíritu Santo. Por eso es bien importante que nosotros lo conozcamos y saber que vive dentro de nosotros. Amén. Si no usamos el Espíritu Santo, no vamos a tener solución a nuestros problemas. Y esa es una realidad. Te lo voy a repetir. Si no usamos al Espíritu Santo, no vamos a tener solución a nuestros problemas. Antes se van a poner más graves hasta que nos destruyan. Amén. Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiere ayudar y evitar todo lo que el diablo traiga a tu vida y a la vida de tu familia. Jesús nos impulsa. Veamos en Juan 12:44. Jesús nos impulsa a que creamos en Él. Ese es el impulso que Jesús nos da a nosotros. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en quién? En el que me envió. En el que me envió. Nosotros tenemos que creer. Si no queremos creer en Jesús, creamos en el que envió a Jesús. Si tú no quieres creer en lo que yo te estoy predicando, yo, mi persona, crea esta palabra, porque esta es palabra de Dios, esta no es mía. No me creas a mí, crea la palabra de Dios. Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree que le sucede, al que cree que le sucede, todo le es posible. Jesús nos mostró en este momento, en este tiempo, y ya llevamos 9 semanas hablando de esto, las últimas 2 o 3, hemos hablado del discernimiento, porque creo que es algo muy o lo más importante en nuestras vidas. Jesús nos mostró la importancia del discernimiento de espíritus. Jesús mismo. En el Antiguo Testamento tenían que tener discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan cuando Josué conquistó Jericó y después se fue y peleó con un pueblo pequeño, y con ese pueblo pequeño perdió? Y dijo: wow, ¿por qué perdí? Fue y le preguntó a Dios. Cuando tú tengas una derrota, cuando tú tengas un fracaso, no hagas otra cosa más que preguntarle a Dios. ¿Se acuerdan que Josué fue y le preguntó a Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué perdí? Si era un ejército pequeño, yo había acabado de derrotar Jericó y tu grandeza, Señor, y ahora pierdo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué le contestó Dios a Josué? ¿Quién se acuerda? Hermano José Flores, ¿qué le contestó Dios a Josué? ¿Que había pecado dónde? En el pueblo de Israel. ¿A causa de quién? Acán. ¿Qué hizo Acán? Se había robado un manto babilónico, un lingote de oro, y le dijo a sus hijos: no les digan a nadie. Y lo escondió. Y eso, el pecado oculto, ocasionó que Josué perdiera. Y Dios le dijo: limpia el pecado que hay ahí. ¿Y qué sucedió? La familia de Acán fueron apedreados delante de todo el pueblo por el pecado que cometieron. Por eso nosotros tenemos que tener el don de discernimiento, porque tú no sabes por qué te están pasando cosas. Y tenemos que saber, no es que hayamos pecado, pero cuando tú y yo no le creemos a Dios, usamos el espíritu de rebeldía, y el espíritu de rebeldía no agrada a Dios. Es como pecado de adivinación o de idolatría. Si yo no le creo a Dios, estoy rebelde con Dios. Por muy duro que parezca la situación, si Dios me dice: cree, yo tengo que creer. Porque si no le creo, me convierto en un pecado de rebeldía. Amén. En el Nuevo Testamento, Jesús tuvo que tener discernimiento. Amén. No todo lo que brilla es oro, decimos nosotros, ¿verdad?
No toda profecía o todo aquel hermano que se te arrima y que te dice esto, hermanito, te amo, hermanita, te amo. Dios me dijo, Dios me dio una revelación. Ten cuidado con las revelaciones y los sueños. Tienes que tener discernimiento. A menos que alguien te confirme el sueño que tú tuviste. Amén. Pero si Dios le da el sueño a una persona, una revelación, y a ti no te ha dicho nada, ten cuidado. Espera. Jesús, en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús estaba declarando su ministerio, lo que él venía a hacer. Jesús estaba diciendo, me van a matar, esto va a suceder, pero yo voy a resucitar. El verso siguiente. Entonces, uno de sus discípulos, que después, primero fueron discípulos, después fueron apóstoles. Uno de sus discípulos lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, ninguna manera de esto te acontezca. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, declaró una revelación de Dios para su ministerio. Uno de los líderes no estuvo de acuerdo. Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Cuando Dios te da una visión, una revelación y tú la compartes, va a venir algo contra ti. Pedro vino y le dijo, no, Señor, que yo te amo, te amamos todos. Si tú te dejas morir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si Pedro no tenía la revelación, él solamente se movía por lo que oyó de Jesús. Él no creyó que Jesús iba a resucitar. A veces tus sueños la gente no te lo cree y no te lo van a creer porque son para ti. Por eso tienes que tener cuidado con quién los compartes. ¿Qué hizo Jesús? Con el espíritu de discernimiento que Jesús tenía, ¿qué hizo en el verso 22? Verso 23. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de mí. Le dijo, quítate de mí, Pedro. No, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Quién estaba usando a Pedro? Satanás. ¿Quién puede usar a alguno de tus hermanos cuando te desaniman? Cuando te critican, cuando murmuran, cuando te desaniman. Sí. Entonces, ¿un cristiano puede ser usado por Satanás, sí o no? Sí. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿dónde? En las cosas de los hombres. Cuando Pedro le dijo a Jesús, de ninguna manera, de ningún modo te acontezca esto, Jesús reprendió a Pedro de manera severa por lo que le dijo. El Señor Jesús, mediante el discernimiento de espíritus, cuando Jesús discernió qué espíritu estaba hablando, fue porque penetró en el alma de Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, eres piedra, porque no comprende las cosas que son de Dios, sino solamente las que son de los hombres. Amén. Simplemente imaginemos cómo la exhortación de Pedro a Jesús, cuando Pedro le dijo a Jesús, no permitas que eso te suceda. Esa exhortación parecía algo leal. Ay, Pedro, tengo compasión de Jesús, no permitas que eso suceda. Eso parecía muy leal. Amén. Eso parecía muy leal. Amén. Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero Pedro parecía que era leal con Jesús. De hecho,
Él ignoraba que estaba siendo manipulado por Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos dice, yo no quiero que sean ignorantes. Si nosotros somos ignorantes, Satanás nos va a manipular. Amén. Si nosotros somos ignorantes de los 9 dones espirituales, Satanás nos va a manipular como manipuló a Pedro. ¿Y sabes por qué Satanás manipula a muchos hermanos contra ti? Para que no logres tu visión, para que no logres tu llamado, para que no logres tu proyección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El discernimiento de espíritus va a penetrar, porque Pedro era un discípulo de Jesús, después fue apóstol, pero el discernimiento del Señor Jesús penetró en el alma de Pedro y vio lo que había en el alma de Pedro. ¿Acaso nosotros no tenemos el mismo don de discernimiento para penetrar en el alma de aquella persona y discernir si esa persona verdaderamente viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo? Amén. Esos hechos muestran, como este hecho vimos, esto nos da, hermanos, nos da a saber que nosotros, cristianos nacidos de nuevo, tenemos una gran urgencia del don de discernimiento de espíritus. También ya vemos, vamos a ir al libro de los Hechos, otro relato de discernimiento de espíritus, Pedro y Pablo, los primeros apóstoles en la iglesia primitiva. Vamos a ver el don de discernimiento en estos dos hombres. Amén. En el libro de Hechos 8:12, cuando Felipe fue a un viaje misionero, anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, muchos hombres y mujeres se bautizaban. Y entre ellos había Simón. Amén. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón estaba atónito, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que le ayudaran a Felipe, los cuales, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Así se bautizaron? No, en el nombre de Jesús. Simplemente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces los apóstoles les ponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, ¿qué ofreció? Dinero. ¿Sí? Ofreció dinero. Ofreció dinero. Aleluya. ¿Qué dijo Simón? Dame a mí también ese poder, para que a cualquiera que yo le ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Amén. Ya vemos que muchos creyeron en el Evangelio de Jesucristo, recibieron salvación y recibieron sanidad, y fueron bautizados. Finalmente Pedro y Juan fueron llamados para orar por los nuevos convertidos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Pero el mago, llamado Simón, intentó comprar de Pedro este don del Espíritu Santo. Simón había oído la predicación de Felipe y había sido bautizado en las aguas. Aparentemente era un convertido fiel. Aparentemente era un convertido fiel. ¿Cuántos convertidos aparentemente fiel conocemos? Amén. Pero cuando Pedro vio a Simón, usando el don de discernimiento de espíritus, como tú y yo lo tenemos que usar en todo momento. Cuando Pedro vio a Simón, Pedro usó el don de discernimiento de espíritus
Cuando fue eso, la verdadera naturaleza de Simón fue revelada a Pedro y le dijo a Simón, en el verso 23, Simón no usaba correctamente al Espíritu Santo, hermanos. Yo creo que Dios nos está hablando de una gran manera a todos nosotros, porque a veces nos metemos a lugares o nos ponemos a escuchar predicadores y eso y no usan el Espíritu Santo y tú les crees. Amén. ¿Ven por qué tan importante es creer y tener el don de discernimiento? Pedro pudo ver, tú también con el don de discernimiento puedes ver la verdadera naturaleza del hermano o de la hermana. Amén. En Hechos 8:23 nos dice, Pedro le dijo a Simón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Así, a través del don de discernimiento de espíritus, la verdadera naturaleza de Simón fue revelada a los ojos de Pedro. ¿Ves qué tan importante es para nosotros que tengamos el don de discernimiento de espíritus? Wow. Así no te vas a dejar engañar de cualquier cosa, aún de los llamados cristianos. Simón aparentemente había nacido de nuevo, se había bautizado en las aguas. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que desarrollar el don de discernimiento de espíritus, para que nosotros veamos la verdadera naturaleza del hermano o de la hermana, que aún se pueden sentar al lado tuyo o viajan al lado tuyo, comen en la misma mesa, cosas así. Tenemos que tener el don de discernimiento. Una situación similar le sucedió a Pedro. Ya vimos a Pedro, ahora vamos a ver lo que le ocurrió a Pablo. En Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres que son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Aparentemente, en este verso, podemos ver que aparentemente esta muchacha estaba ayudando a Pablo a anunciar el camino de la salvación. Ella sabía por el espíritu de adivinación que tenía lo que Pablo estaba haciendo. Pero esta muchacha lo hacía por el espíritu de adivinación, no por el Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado, porque a veces te pueden dar una profecía con el espíritu de adivinación. Amén. Por eso es importante el discernimiento. No porque se diga cristiano, te va a decir la verdad o te va a responder conforme al Espíritu Santo. En nuestra vida cristiana nos encontramos con personas cristianas muy agresivas y hasta ofenden porque no han conocido al Espíritu Santo. ¿Te has encontrado con personas bien agresivas, cristianas y ofenden? ¿Sí? Amén. Ok. Porque no han conocido al Espíritu Santo. Pero tú que lo has conocido tienes que contestar con espíritu de mansedumbre. Y no es la persona, es el que la está manipulando. Por eso es bien importante saber cuánto conocemos del Espíritu Santo para saber cómo escucho del Espíritu Santo y así voy a hablar yo como escucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y que no solo hable en el medio y que no solamente hable cualquier agresividad que se me venga. Hechos 16:18. Esta muchacha hacía esto por muchos días hasta que desagradó a Pablo. Y este se volvió y le dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Amén. Cuando el apóstol Pablo miró a esta joven, así debe de ser nosotros. Tú y yo tenemos que mirar a las personas con el don de discernimiento. Pablo escuchó varios días a esta muchacha y dice, ay, esta muchacha es buena evangelista, me ayuda a evangelizar. Y la ignoró por un tiempo. Ay, me está ayudando a evangelizar, qué bueno, está de parte de Dios. Ah, qué bueno, me ayuda a evangelizar. Pero cuando tuvo Pablo el don de discernimiento, espérate, esta muchacha no me está ayudando a evangelizar. Esta está impulsada por un espíritu de adivinación que Satanás le puso en ella y tengo que reprenderla. El verso 18, te mando en el nombre de Jesucristo. ¿A quién le habló? Al espíritu inmundo, que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Salió. ¿Qué hizo Pablo? Cuando miró a esta joven a través del don de discernimiento de espíritus, supo que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, fue solo más tarde cuando Pablo descubrió que ella vivía de la adivinación. Así que no había duda de que él no conocía la profesión de esta mujer joven. Amén. Exteriormente, por medios naturales, ella parecía que le estaba ayudando en el trabajo de evangelizando. Pero Pablo fue prevenido de que la joven estaba en realidad. Y tú y yo tenemos que estar bien prevenidos que esta joven estaba influenciada por el maligno. Amén. Por lo tanto, expulsó de esta joven el espíritu de adivinación. El diablo siempre está tratando de destruir las maravillas, las bendiciones de Dios que están siendo derramadas en tu vida, en tu casa, en tu familia hoy en día. Amén. Pero hermanos, a través del don de discernimiento de espíritus, a través de este don, nosotros podemos distinguir entre el don de verdad y el don de la falsedad. De modo que no vayamos a caer en una trampa. No debemos de creer a todos los espíritus, pero debemos experimentar si los espíritus provienen de Dios. Debemos siempre estar en comunicación orando en lenguas, hablar en lenguas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Es un don de la fe. Cuando recibimos el Espíritu Santo está entre los 9 dones espirituales. Tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, acerca de los dones espirituales y cómo se manifiestan en nuestras vidas. La palabra de ciencia a menudo es objeto de debate y de cuestionamiento. Te cuestionan siempre. Amén. Pero a través del discernimiento de espíritus podemos tener el conocimiento divino que confirme cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo. ¿Qué relación cada uno de nosotros tenemos con el Espíritu Santo? Amén. La Biblia se refiere al don de ciencia como palabra de revelación. Y eso está en 1 Corintios 12:8. Nosotros tenemos que tener y saber que tenemos que hacer referencias y tener una distinción acerca del don del conocimiento, de revelación y de palabra de ciencia. Y ese conocimiento debe de estar únicamente concerniente a lo que Dios dice en su palabra. El don de la palabra de ciencia se refiere a la palabra de ciencia que Él quiere que tengamos. El don de la palabra de ciencia se refiere a la parte del conocimiento de Dios que Él mismo quiere revelarnos. El conocimiento se refiere a la condición de conocer algo a través de la percepción de verdad. Sin embargo, muchas personas, algunos, actúan y hablan como si fueran un diccionario volante. ¿Qué quiere decir esto? Se sabe en la Biblia, se sabe en muchos versos. Y solamente porque se saben muchos versos, piensan que eso es palabra de ciencia. Pero en realidad, la conducta de ellos, el comportamiento de ellos, muestran que están ignorantes de lo que el verdadero Espíritu Santo hace en cada uno de ellos. Amén. El hecho de que nosotros recibamos el don
del Espíritu Santo con sus 9 dones espirituales, lo recibimos de parte de Dios para que nosotros podamos representar y reproducir la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Nosotros cuando recibimos el don de la palabra de ciencia, la palabra de ciencia manifiesta uno de los dones del Espíritu Santo. No es conocimiento y no lo puedes obtener estudiando, no puede ser aprendido por estudios. El don de ciencia solamente se va desarrollando cuando nosotros tenemos la revelación y usamos el Espíritu Santo con los 9 dones espirituales que nos fueron dados, porque cuando nosotros vamos desarrollando los 9 dones espirituales, sabemos que vamos reproduciendo la vida de Jesús aquí en la tierra. La vida de Jesús aquí en la tierra. De aquí en adelante tú empiezas a pensar como Jesús, empiezas a caminar como Jesús, empiezas a saber que se te dio palabra de ciencia, de sabiduría, se te dio el don de la fe, se te dio el don de las sanidades, se te dio el don de hacer milagros, se te dio el don de discernimiento de espíritus, se te dio el don de la profecía, se te dio el don de hablar lenguas y se te dio el don de interpretación de lenguas. Puede suceder, a mí me sucede, no con frecuencia, pero me sucede, cuando estoy orando en lenguas, escucho algo en mi lenguaje natural. Y es lo que Dios me está traduciendo, de lo que yo estoy en lenguas, pero es para mi propio beneficio. Cuando yo escucho la traducción de lo que Él me dijo cuando yo oraba en lenguas, lo primero que hago y voy y escribo, porque si no se me va a olvidar. Amén. Entonces de esa manera, tú vas penetrando en el ámbito del Espíritu Santo, y hermano, difícilmente vas a ser engañado. Amén. Especialmente cuando te dicen, tuve un sueño, tuve una revelación. A ver, espéreme, la voy a oír. Pero si el Espíritu Santo no me ha dicho a mí nada, o esa no va en línea con la visión, con la revelación que yo tengo, tenemos que tener un discernimiento especial, porque ¿cuántas cosas vinieron contra Jesús? Amén. Aún Satanás le traía la palabra. Iba a poner, se me olvidó enviártelo. Si buscas en la computadora Marianis CSPB, ahí mandé una publicación de un pastor. Le iba a decir que la pusiera, se me olvidó mandarla. A ver si está en la página de CSPB. Hay una publicación. Y este pastor puso en esa publicación, ojalá la puedas obtener. Puso y usó la palabra de Dios, y eso me acordé. Puso, si me acuerdo, dice: Dios no prometió prosperarte y enriquecerte. Eso te lo prometió el diablo. Y usa Lucas, cuando Jesús fue al desierto: si tú postrado me adoras, yo te voy a enriquecer. Y qué tremendo. Sí. Qué tremendo. Él dice que Dios no prometió prosperarte y hacerte rico. El que te promete eso es el diablo. Entonces, Deuteronomio 28, si escuchas diligentemente mi voz, estas bendiciones te voy a dar. Cuando Moisés se paró con el rey, con Faraón, Moisés no le dijo a Faraón: déjanos ir a la tierra prometida, ¿verdad que no le dijo así? ¿Qué le dijo? Déjanos ir al desierto para que adoremos a nuestro Dios. Y después, cuando tú adoras a Dios, ¿cómo vienen las cosas? Por añadidura. A mí me da tristeza cuando veo en Facebook publicaciones como esta. ¿No lo encontraste, Marianis? Ve a Facebook
Tenemos que tener cuidado todo lo que postean. Sí, dale, casi a veces ni los leas. Déjame ver si lo encuentro porque yo quería que lo vieran. Y me lo mandé yo mismo a la página de la iglesia. A ver, deja ver por aquí. A ver, este no es. Aquí está. Jesús no prometió éxito y prosperidad si lo adoras. Esto fue Satanás. Y luego te dice leer Lucas 4, 5 y 8. Jesús no te prometió éxito y prosperidad si lo adoras. Amén. Toda la Biblia es la prosperidad de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, ¿qué estás haciendo? Estás adorando a Dios, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer Dios? Traerte todo por añadidura. Entonces, ¿cómo está diciendo? Jesús no prometió éxito y prosperidad si lo adoras. Eso viene del diablo. ¿Quién se quiere ir a la iglesia de ese pastor? Yo les digo dónde está ubicado. Sí, como si tú no tienes el don de discernimiento, y muchos le dicen, mira, amén, hermano, amén. Sí, sí. Cuando yo estaba llegando aquí, me habló un pastor vecino que quiere que le ayude a uno de sus muchachos. Y yo no sé qué le dije, no sé si fue alguien que venía conmigo, que traía el speaker, María, no sé si vieron. Le dije, oiga, pero mire esto y esto. Dice, ay hermano, es que nosotros somos tan pobres. Hablando de pastores. ¿Sí? Entonces ellos no tienen ese discernimiento, pero gloria a ti que tú tienes ese discernimiento. No estoy criticando de nadie. Aquí está. Jesús no prometió éxito y prosperidad si lo adoras. Eso fue el diablo. Amén. Así de que yo creo que estas 9 clases que llevamos del Espíritu Santo, yo creo que estas 9 semanas Dios te tuvo que haber llevado a otro nivel espiritual, de fe, de credulidad, de poder. Creo que en estas 9 semanas Dios nos dio, como dice Él, a ti te entrego las llaves del reino para que las puertas del infierno, ¿qué sucede? No prevalezcan contra ti. Si por alguna razón no has llevado las 9 clases, están en YouTube, ponte a verlas. Porque tu discernimiento, tus dones espirituales van a ir a un nivel donde tú vas a controlar las adversidades, donde tú vas a controlar la escasez, donde tú vas a controlar la pobreza, donde tú vas a controlar la enfermedad, y estas van a dejar de controlarte a ti. Amén. Porque eso es lo que está dentro de ti. Tú no recibiste, Juan 16:13, tú no recibiste un espíritu de derrota. Tú no recibiste un espíritu de mentira. Tú no recibiste un espíritu de fracaso. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, ni de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así de que tenemos todo el poderío dentro de nosotros. No hay manera de que tú fracases. No hay manera de que tú vivas derrotado. No hay manera de que tú vivas en escasez. No hay manera que tú tengas pobreza. Porque el que vive en ti, primera de Juan 4:4, el que vive en ti es más
grande que el que está en el mundo. Amén. Tenemos que creerlos. ¿Cuántos creen? Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí. Eso se pone cada vez más